Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí continuamos con las explicaciones audiovisuales sobre el montaje de esta fuente de alimentación que ya hemos visto en el vídeo anterior, y en este vídeo nos toca realizar los ajustes y las pruebas de comprobación de que todo funciona bien, y os daré además algunas explicaciones adicionales. Vamos a comenzar. Como transformadores para esta fuente voy a utilizar dos transformadores de halógenas, en paralelo la entrada de 240 voltios y en serie las salidas, para que me suministren los 24 voltios por raíz de 2 que necesito para esta fuente de alimentación. Ahora vamos a hacer una prueba con el transformador. Aunque son dos transformadores, esto actúa como uno, porque los hemos puesto los primarios en paralelo, este con este con este, y los secundarios en serie. Este de aquí, el número 2, con el número 1 de este. Y vamos a medir ahora qué tensión de salida tenemos en el secundario, teniendo en cuenta pues que estos transformadores son de 230 voltios de entrada y 11,5 voltios de salida cuando suministran 4 amperios. O sea que lo que vamos a hacer es medir la tensión de salida en vacío, sin carga, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a multiplicar esa tensión por la raíz de 2 para ver a qué tensión va a cargar este condensador. Muy importante saber a qué tensión va a cargar este condensador. Y dependiendo de la tensión a la que cargue, pues así tendremos los voltajes en los dos circuitos integrados que están sometidos a mayor tensión. Vamos a hacer la prueba. Bien, ya tenemos los transformadores alimentados a la red eléctrica. Y ahora vamos a medir entre este punto y este. Voy a colocar las puntas de prueba, a ver que la sujete con una sola mano. Vale. Y tenemos un voltaje de salida de 27,87 voltios. 27,88. Bueno, pues vamos a coger nota de este valor y vamos a multiplicarlo por la raíz de 2 a ver qué sale. Bueno, pues ya hemos hecho los cálculos. 27,88 voltios en corriente alterna, cuando tenemos aquí conectados el voltaje de red, y el voltaje al que va a cargar este condensador, calculado, va a cargar a 39,43 voltios de pico. Como es de 50 voltios, lo soporta perfectamente, pero estos dos integrados no. Por lo cual, vamos a colocar estos dos integrados que tengo aquí, que son los que aguantan hasta 44 voltios, y Santas Pascuas, asunto solucionado, el asunto de la sobretensión. Y además me gusta mucho este valor porque esto significa que esta fuente de alimentación va a funcionar dentro de sus parámetros de 0 a 30 voltios, porque tenemos, fijaros, tenemos 9,43, casi 9 voltios y medio de diferencia, de diferencial para la caída de tensión en el transistor de potencia. Bueno, pues estoy de momento bastante contento. Además, sobre todo con el precio que me costaron estos dos transformadores. Bien, ya hemos montado los tres circuitos integrados, uno de los normales y dos de los que aguantan más tensión. Quiero que veáis cómo me han llegado los circuitos integrados que me mandó el fabricante chino del kit. Quiero que lo veáis. Están todas las patas retorcidas. Bueno, pues esto hay que enderezarlo con mucho cuidado y guardarlo, porque estos no los voy a emplear más que como repuesto. Este es uno de los antiguos que saqué de la otra fuente, y estos dos son los que soportan 44 voltios sin problemas. Bueno, pues ya nos queda finalmente el probar la fuente, así que vamos a proceder. Primera prueba, encendido. Nada más encender la fuente de alimentación aparece avería. Y llegados aquí,
hay que decir la famosa frase: Houston, tenemos un problema. Yo juro, y lo habéis visto, que he montado esta fuente de alimentación correctamente. Y sin embargo tengo un problema. Y es el siguiente: que este diodo LED se activa nada más que enchufo la fuente de alimentación. Por eso he quitado los integrados inmediatamente. Porque si hay un fallo, lo mejor es quitar los integrados, por si las moscas. Para que este diodo LED se active, tiene que activarse el transistor Q3, lo cual quiere decir que el Q3 está mandando suficiente corriente a través de la R22 para encender el LED. Y esto no es normal. He probado a accionar los potenciómetros, pero no responde a los potenciómetros. Voy a investigar esta avería porque es una cosa muy extraña. Yo juro y vuelvo a jurar que no me he equivocado al montar esta fuente, lo habéis visto. Y esto os podría ocurrir a cualquiera de vosotros. Así que voy a averiguar qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué demonios le pasará a esta fuente ahora? Tal como he dicho, nada más conectar aquí los 24 voltios, se activa el LED de sobrecorriente o sobreintensidad. Entonces, primer fallo que se ve y que además lo ha visto el suscriptor José Rodríguez, a quien envío un atento saludo desde aquí. Hola José, enhorabuena por haberte dado cuenta, por la observación del vídeo, del error que hay en esta resistencia. Aquí pone 47 ohmios, y la resistencia verdadera tenía que ser de 5 vatios, 0,47 ohmios. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser proceder a sacar esta resistencia de aquí. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego ya veremos si este transistor está averiado o no está averiado. Y si se ha averiado, pues lo sustituiremos. Y esto para que veáis, fallo mío por no haber revisado esa resistencia. Simplemente leí 0,47, luego leí ahí 47 y directamente la puse. Así que hay que revisar con el polímetro cada uno de los componentes que traen estos kits, uno a uno. Y no fiarse, vamos, ni de vuestra sombra, porque os la pueden jugar como me la han jugado a mí. 5 vatios 47 ohmios y 5 vatios 0,47 ohmios, la resistencia, el tamaño es exactamente el mismo color, el mismo cemento, los mismos cablecitos, todo igual, solo que distinto valor. Y mirad ahora la Pascua que ha hecho esto. Quiero que lo veáis. 0,47 ohmios, 5 vatios. 47 ohmios, 5 vatios. Para que veáis el error del chino, que viene con el paquetito, y si vais muy deprisa y sin revisar componente a componente, y os confiáis, os tomarán el pelo y la fuente no funcionará. Así que lo vuelvo a repetir, revisar cada uno de los componentes que os envían. Bueno, ya tengo localizado el otro fallo que hay, aparte del de la resistencia. Este transistor es un 9014 y el otro que tengo puesto, que está ahí, es un 9015, ¿vale? Bueno, pues los tengo intercambiados de posición. Esto tengo que entonar el mea culpa, porque yo me pensaba que los dos transistores eran iguales y no atendí a la serigrafía ni a comprobar los componentes. Así que tengo que sacar ese, ponerlo aquí y este, ponerlo aquí. Por eso, cada vez que activaba la fuente se encendía el diodo, porque el transistor entraba directamente en conducción, al estar polarizado al revés. Así que, nada, manos a la obra. Vamos a quitar el transistor ese, lo vamos a poner ahí, este aquí, y después buscaré una resistencia más o menos de ese valor para poder probar la fuente, ¿vale? Ya he cambiado los transistores de lugar. Ahora cada uno está en su lugar. El 15 aquí y el 14 aquí. Así que cuando montéis esta fuente, estar muy atentos a no cometer la metedura de pata que he hecho yo de intercambiar los transistores pensando que los dos son iguales. No. Tienen la misma forma, pero son distintos. Uno es PNP y el otro es NPN. Bueno, pues vamos a probar ahora la fuente a ver si se dispara el encendido del LED. Efectivamente, ya no se enciende. Esta era la avería que había, aparte de la resistencia. Ahora voy a buscar una resistencia que tengo por ahí. No tengo de 0,47, tengo de 0,56. Y bueno, siendo aproximada, y como no tengo la de 0,47, la voy a poner
a los efectos de hacer la fuente funcionar, ¿vale? Voy a buscarla. Aquí tengo la resistencia de 0,56, 5 vatios, vertical, y voy a modificarla para poder adaptarla ahí a su posición, ¿vale? Está montada la resistencia de 5,6 ohmios. Y ahora voy otra vez a hacer el montaje del polímetro en medición de voltios ahí a la salida, para ver si ahora ya por fin funciona la fuente tras montar los 3 circuitos integrados. Bueno, pues ya tengo la fuente, montado los 3 circuitos integrados, conectado el voltímetro y todo funciona. Vamos a ver cómo varía esto en voltios, a ver si lo consigo hacer con una sola mano. Vamos a ponerla a 0. No, aquí está a tope, a 31 voltios, ¿lo veis? 31 voltios. Y ahora la vamos a poner a 0. A 0, a 0, a 0, a 0. ¿Vale? Bueno, pues esto lo estoy probando ahora mismo en la salida sin carga. Una vez comprobé que la fuente de alimentación ya funcionaba en general sin problemas, antes de realizar ajustes y pruebas con más detalle, pedí una resistencia de 0,47 ohmios y 5 vatios, y cuando me llegó sustituí la de 0,56 ohmios y 5 vatios. Ahora que ya tengo la fuente comprobada en cuanto a funcionamiento en general, y he reparado las dos averías, y además ya he puesto la resistencia de 0,47 ohmios y 5 vatios, ya no tenemos defecto alguno ni en el montaje ni en componentes, y se puede proceder con las comprobaciones de funcionamiento en detalle, y con los ajustes. El ajuste que tiene esta fuente de alimentación es el ajuste de los 0 voltios. Vamos a ver cómo se hace. Primer ajuste. Ajuste de los 0 voltios. Este ajuste sirve para eliminar el defecto del potenciómetro de voltaje cuando está al mínimo y a la salida tenemos un voltaje distinto de 0. He colocado aquí en la salida de la fuente de alimentación mi polímetro digital en voltios en continua. Y ahora voy a alimentar desde la red eléctrica los transformadores y de los transformadores a la tarjeta. La salida de 24 voltios en corriente alterna que dan los transformadores a la tarjeta. Voy a meter tensión, un segundito. Ya está, me parece a mí. Sí, me está saliendo 14,03 voltios, lo veis, ¿verdad? 14,03 voltios, muy bien. Pues ahora cogemos el potenciómetro de voltaje, que creo que es este, y vamos a ir subiendo la tensión. Ah, no, aquí bajo, aquí subo, y llego en vacío. En vacío es sin carga, porque el polímetro no es una carga para la fuente de alimentación, a 31,04 voltios. Muy bien, porque supero los 30 voltios. Por poquito, pero lo supero. Muy bien, buen voltaje. Y ahora vamos hacia el 0. Tenemos 7 voltios, 1,6, 0. Vale, ya he llegado a tope, ya no puedo bajar más. A ver. Vale, me quedo ahí en 0. A ver qué le pasa aquí al potenciómetro. Bueno, me quedo en 0,01 voltio, que es una centésima de voltio o 10 milésimas de voltio en la salida. Bueno, pues cuando yo estoy aquí al mínimo, la tensión de salida tiene que ser igual a 0. ¿Y dónde se regula eso? En este potenciómetro. Bueno, pues en este potenciómetro cogemos este destornillador, lo ponemos aquí en el tornillo y empezamos a darle vueltas hasta que se nos baje la tensión. Aquí me parece que estoy subiendo. Vamos en sentido contrario entonces. Si esto es muy fácil. Si en un sentido subo, en el otro hay que bajar. Vale, pues sí que hay que darle vueltas a esto. 10. A ver. 9. 8. Madre mía, sí que hay que darle vueltas a esto. 7. A ver qué me ha salido de aquí. Que lo vuelvo a pinchar. 7. 6. 5. 4. Hay que dejarlo justo en el punto en que pasa a 0. 3.
2 milésimas de voltio, 1 milésima de voltio, y ahora atentos, al momento en que pase a 0, ahí paramos. Vamos poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. 0, ahí está, 0. ¿Lo habéis visto, no? Bueno, pues ya tenemos ajustado el ajuste de 0 voltios, que muchos suscriptores me habéis preguntado ¿para qué sirve ese potenciómetro? ¿Cómo se hace el ajuste? Pues ya lo habéis visto, es más sencillo imposible, más sencillo imposible. Bueno, pues ya tenemos ajustado el ajuste de los 0 voltios. Ahora vamos a ver de nuevo cómo varía la fuente con el potenciómetro de voltaje. A tope nos da 31,06, muy bien. Y ahora bajamos abajo y nos tiene que dar 0 voltios. Correcto. 0 voltios, ¿lo habéis visto? Pues ya tenemos la fuente ajustada. Bien sencillo, bien sencillo. Un detalle muy importante del ajuste de 0 voltios de la fuente es que si encendemos nuestra fuente por primera vez y toda funciona, pero vemos que cuando colocamos el potenciómetro de voltaje se nos quedan 0 voltios, porque da la casualidad de que se nos quedan 0 voltios. Eso no significa que este potenciómetro de ajuste esté bien ajustado. No significa eso. Entonces, ¿cómo verificaremos el ajuste del 0 voltios? Pues cogemos el destornillador, subimos la tensión hasta que aquí nos marque 0,001 o 0,002 voltios, y una vez que ya tenemos 0,01 o 0,02, pues cogemos y disminuimos el potenciómetro hasta que aquí lleguemos al punto justo en el que llegamos a 0 voltios. Y en ese punto justo que llegamos a 0 voltios, ahí está perfectamente ajustado el potenciómetro de 0 voltios. Voy a hacerlo para que lo veáis. Supongamos que acabo de montar mi fuente, la acabo de encender, tengo el potenciómetro de voltaje al mínimo y me da 0 voltios. Y yo digo, bueno, pues voy a comprobar que esto efectivamente marca 0 voltios. A ver si consigo pinchar el potenciómetro. Vale. Le doy vueltas. Hacia acá no va. Le doy vueltas hacia el otro lado. A ver. Aquí va. Ya tengo 0,001 voltio. Ya tengo 0,002 voltios. ¿Lo veis, no? Bueno, pues ahora tengo que darle al revés y volverlo otra vez a colocar justo en el punto de los 0 voltios. 0,1. 0,01. Y ahí está. Clavado. 0,000. Y ya está. Ahí está bien hecho el ajuste de los 0 voltios. Bueno, pues sigamos con el resto de pruebas de la fuente. Segunda prueba. Regulación. Esta prueba verifica la estabilidad de la fuente de alimentación ante cambios de ±5% de la tensión de red eléctrica y ante la variación de carga. Vamos a comprobar si la fuente regula bien o no regula bien. Y para eso vamos a utilizar esta lámpara como carga, que es de 12 voltios y unos 24 vatios, aproximadamente unos 2 amperios. Y también vamos a utilizar el voltamperímetro digital para comprobar dos cosas. Una es que si cuando yo tengo la lámpara ahí conectada y alimentada a 12 voltios y está consumiendo sus casi 2 amperios, si yo varío la tensión de red en un ±5%, si esa variación, que también es una variación que voy a tener aquí en la salida del secundario de los transformadores, si esa variación se traslada a la salida o la salida se mantiene constante. Y la siguiente pequeña prueba que voy a hacer es, manteniendo la tensión de red constante, o casi constante, porque nunca es constante del todo, pues si yo coloco ahí 12 voltios a la carga y quito la carga y desconecto la carga, sí me varía la tensión a la salida o no me varía la tensión a la salida. Me variará la corriente, porque claro, si quito la carga, la corriente tiende a 0, pero la tensión se tiene que mantener en todo momento constante. Voy a preparar la prueba y ahora lo vemos. Ya tengo todo el circuito preparado y os lo voy a explicar. Tengo conectado el voltímetro a positivo y negativo de esta fuente que está a 9,35 voltios para alimentar solamente al voltamperímetro.
para ponerlo independiente de la fuente. La salida de la fuente de alimentación va por este cable blanco al cable amarillo y por el cable amarillo a un polo de la lámpara. Y el otro polo de la lámpara va por este cable verde, a la salida del amperímetro, negativo del amperímetro, del voltamperímetro digital. Y el negativo de la fuente va al otro polo del voltamperímetro digital. Y el cable amarillito, este pequeño que hay ahí, ese cable amarillito es el que nos coge la tensión de positivo de la fuente para alimentarla. Y los transformadores los tengo alimentados al variac. Así que voy a encender el variac para que lo veáis. Vamos a ver, ahí está. Ya se ha encendido la carga. Tenemos 12 voltios y 1,720 amperios. Voy a disminuir la tensión porque no me interesa que consuma mucho la carga. Voy a disminuir. Voy a disminuir a 700 miliamperios, salida 2,14 voltios. Bien. Bueno, pues tenemos 2,14 voltios, ¿vale? Ahora de 230 voy a subir a 240. 240 voltios, ¿lo veis, no? 240 voltios. Y yo tengo aquí 2,14 voltios en salida. Ahora voy a pasar a 220. 220. Sí. Y yo tengo aquí 2,14 voltios a la salida. Luego, correcto. Aunque yo varíe la tensión de entrada de transformadores, la fuente de alimentación se mantiene estable. Muy bien. Pues voy a preparar la siguiente mini prueba. Esta siguiente pequeña prueba es muy simple. Consiste en encender la fuente de alimentación. Ya la hemos encendido, le hemos dado tensión. Está saliendo 2,14 voltios, consumiendo 742 miliamperios. Y ahí tenemos el filamento de la bombilla que no sé si se verá muy bien, que está iluminado. Bueno, pues si yo ahora cojo y desconecto la lámpara, yo sigo teniendo... No, me varía 2,16. Y cuando yo conecto la lámpara, 2,14. Y cuando desconecto, 2,16. Tiene un pequeño problema de regulación, sí. Esta fuente tiene un pequeño problema de regulación. Pero bueno, no es mucho lo que se va la tensión, ¿eh? Estamos en 2,17 para que lo veáis. Aunque no debería de irse tanto, debería de ser mucho más estable. Pero bueno, es aceptable. Esa pequeña variación de tensión entre tener carga y no tener carga es bastante aceptable. Bien, pues ahora vamos a pasar a la prueba del circuito de corriente. Vamos a ver cómo regula la corriente. Tercera prueba. Seguimos Regulación de teniendo corriente. 2,14 voltios Esta y prueba 736 verifica la limitación de la fuente de alimentación Si yo disminuyo en con este corriente potenciómetro, que es el ante de regulación excesos de corriente, sorpresivos de consumo, la corriente por de salida ejemplo, por debajo de cortocircuitos los 736 repentinos. miliamperios, se tiene que activar el LED rojo y se tiene que disminuir la tensión. Vamos a verlo, a ver si es verdad. No, para acá estoy aumentando. A ver, ahí está. ¿Lo veis? En cuanto que he bajado de 700 y pico miliamperios que tenía a 567, la alarma de sobrecorriente se salta y la tensión disminuye. ¿Lo veis? Y si sigo limitando la tensión mucho, pues llega un momento que corta todo. ¿De acuerdo? Corta a 0 voltios y sale, nada, 5 miliamperios, muy poquito. Si yo ahora vuelvo a darle corriente, pues llega un momento que el LED se apaga, la lamparita vuelve otra vez a encender su filamento y ya está. Vamos a disminuir otra vez. Se activa la lámpara de sobrecorriente
se desactiva la lámpara de sobrecorriente. Luego todo correcto, funciona la fuente correctamente. Bueno, pues os espero al siguiente vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que hemos visto hasta aquí. Y nada más, un cordial saludo a todos y adiós.